El aire estaba denso con el olor a óxido y cenizas, un sabor metálico que se aferraba a la parte posterior de la garganta y no te dejaba ir. Allá afuera, más allá del casco agrietado de la Elysium Down, las estrellas ardían frías e indiferentes, testigos de una guerra que nadie había visto venir. El capitán Marcus Khan se encontraba en la ventana de observación, sus manos convertidas en puños tan apretados que sus nudillos brillaban blancos bajo la tenue luz de emergencia. La tripulación se movía en silencio detrás de él, sombras que se deslizaban entre los consolas parpadeantes, sus rostros marcados por el agotamiento y algo más oscuro, algo que sabía a miedo pero que se había endurecido en resolución. Todos habían escuchado la transmisión, cada uno de ellos, y había cambiado todo. Había llegado hace 3 horas, una ráfaga de estática proveniente de la colonia en Practice 9. La voz pertenecía a un niño, no podía tener más de 10 años, gritando, suplicando, hasta que se cortó con un sonido ahogado, húmedo, que aún resonaba en el cráneo de Marcus. Luego, los Crixani habían seguido. Su lenguaje gutural serpenteaba a través de los altavoces como aceite sobre agua. Habían dado sus términos, rendirse el sistema, entregar los derechos mineros y tal vez, solo tal vez, dejarían que los sobrevivientes regresaran a la Tierra. Ninguna mención de los niños, ninguna mención de la sangre que Marcus sabía que se estaba acumulando en los pisos de aquellas casas prefabricadas. Los Crix no negociaban con su presa, la devoraban. Marcus les había advertido hace 2 años, cuando los primeros barcos exploradores Crixani merodeaban por el borde del espacio humano. Había estado allí, de pie sobre la cubierta de una fragata diplomática, mirando al embajador de los Crixani, una pesadilla de 7 pies de altura, de quita ni garras. Un niño humano, había dicho, con la voz tan firme como el acero, y no vivirás para arrepentirte. El traductor había zumbado, transformando sus palabras en su idioma, y los mandíbulas del embajador se habían movido, un sonido que se asemejaba a una risa, rasgando su garganta. No le creyeron. Pensaron que los humanos eran suaves, frágiles, poco más que ganado con delirios de grandeza. Se equivocaron. Ahora, Practice 9 ardía y la Elysium Down era la nave más cercana en rango. Marcus se dio la vuelta desde la ventana de observación, sus ojos grises reflejando la luz como el filo de una espada. Estado, ordenó, y la teniente Raza se puso de pie rápidamente, sus dedos temblando ligeramente mientras consultaba las lecturas. Tienen 3 naves de guerra en órbita, dijo, con la voz tensa. Cañones de partículas activos, escudos a toda potencia. Las fuerzas terrestres están atrincheradas. Parece que han reunido a los colonos en cercas de contención. Sin señales de vida del sector este. Ninguna, respondió Raza. La mandíbula de Marcus se tensó. El sector este era donde estaba la escuela. No necesitaba preguntar qué significaba eso. ¿Y los niños? Raza vaciló, sus ojos oscuros bajaron al suelo antes de volver a mirarlo. Algunos siguen vivos. Los escaneos térmicos muestran pequeñas firmas de calor en las cercas, pero no muchas, no muchas. Las palabras cayeron como un golpe en el estómago, pero Marcus no titubeó. No podía, no ahora. Conecten con la flota, dijo, y armen todo lo que tenemos. La tripulación no le cuestionó. Habían visto las grabaciones de las colonias exteriores, las garras Crixani atravesando puertas de acero, familias arrastradas gritando hacia la oscuridad. Los humanos no eran las especies más fuertes, ni las más rápidas ni las más resistentes, pero tenían algo que los Crix no entendían. Una línea que no cruzabas, una promesa que no rompías. Y cuando esa línea se cruzaba, cuando esa promesa se rompía, los humanos no solo luchaban. Quemaban el universo para hacer lo correcto. En minutos, la Elysium Down vibró con poder, sus cañones de riel cargándose, los misiles fijándose en su lugar. Marcus se conectó con la flota, su voz firme a pesar de la rabia que hervía bajo su piel. Soy el capitán Caín. Elysium Down. Practice 9 está siendo atacado. Las fuerzas Crixani han matado a nuestra gente, a nuestros niños. Voy a entrar. Quien tenga estómago para ello, síganme. Quien no, que se mantenga fuera de mi camino. La respuesta fue inmediata.
Las naves de todo el sector se iluminaron. Furgonetas de carga, transportes, incluso algunas naves civiles reparadas. Nadie dijo que no, no hoy. Marcus cortó la línea y se volvió hacia su tripulación. No estamos aquí para negociar. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para hacerles pagar a cada uno de ellos. Raza asintió, sus labios apretados en una línea fina. El timonel, un chico delgado llamado Torres, chasqueó los nudillos y sonrió, como si hubiera estado esperando esto toda su vida. La Elysium Dawn dio un tirón hacia adelante, los motores rugiendo mientras se apartaba de su ruta de patrullaje y se lanzaba hacia Practice 9. Las naves de guerra Crixani se cernían en los escáneres, sus cascos insectoides reluciendo contra la atmósfera del planeta. No sabían lo que se les venía. No sabían lo que los humanos se convertían cuando les quitabas algo que amaban. Marcus pensó en la voz de ese niño, el grito interrumpido, y sus manos se apretaron sobre el panel de comando. Los Crixani habían sido advertidos, se habían reído. Ahora aprenderían. El espacio en sí parecía contener la respiración mientras la Elysium Dawn cerraba la distancia, una chispa solitaria corriendo hacia un torbellino de fuego. Y en el pecho de Marcus, algo frío y firme echaba raíces. Una promesa, no solo de luchar, sino de ganar. Por los niños, por la sangre ya derramada, por la advertencia que habían ignorado. El primer disparo resonó. Un proyectil de cañón de riel atravesó el vacío y comenzó la guerra. La Elysium Dawn tembló cuando el primer rayo de partículas Crixani rozó su casco, una estela ardiente de luz violeta que talló una cicatriz fundida en el costado de la nave. Las alarmas sonaron, una cacofonía estridente que ahogaba los gritos de la tripulación mientras corrían hacia sus estaciones. Marcus Cain agarró el borde del panel de mando, sus ojos grises fijos en la pantalla táctica, donde los puntos rojos se movían como avispas alrededor del punto verde de su nave. Las naves de guerra Crixani se acercaban, sus movimientos precisos, predatorios. 3 contra 1. Superados en número, en armas y en clase. Cualquier capitán sensato habría dado la vuelta y habría huido, pero Marcus ya no estaba cuerdo, no después de ese grito de niño. Torres, patrón evasivo Delta, rugió, su voz cortando el caos. Las manos del timonel volaron sobre los controles y la nave se inclinó bruscamente hacia estribor, los motores aullando mientras empujaban más allá de sus límites. Un segundo rayo pasó a unos centímetros, chisporroteando a través del vacío donde habían estado momentos antes. Raza, apunten a su nave principal, cañones de riel y misiles a toda potencia. Golpéenlos donde más les duela. La teniente Raza no dudó. Sus dedos danzaron sobre la consola de armas. Bloqueado y cargado, señor. Disparando ahora. La Elysium Dawn escupió furia hacia la oscuridad, los proyectiles de cañón de riel acelerando a velocidades hipersónicas, seguidos por una salva de misiles que dejaban estelas de fuego. La nave principal Crixani, una monstruosidad dentada y espinosa, absorbió el golpe principal. Explosiones florecieron en su casco, trozos de armadura quitan girando en el espacio, pero no vaciló. Los Crixani construían sus naves como construían sus cuerpos, duras, implacables y casi irrompibles. «Están devolviendo fuego», gritó Torres, y la cubierta se inclinó cuando otro rayo golpeó los escudos. Las luces parpadearon y Marcus sintió el impacto en sus huesos, un estremecimiento profundo que prometía cosas peores por venir. Los escudos estaban aguantando por ahora, pero no durarían para siempre. No le importaba. Esto no era sobre sobrevivir. Era sobre llegar a Practice 9, llegar a esas cercas donde los niños seguían vivos, sus pequeñas firmas térmicas parpadeando en los escáneres como velas en una tormenta. «Flotas entrantes, señor», dijo Raza, su voz firme a pesar del sudor que perlaba su frente. «ETA 10 minutos. Están conectando con el almirante Bass. Quiere hablar». «Ponla en línea», gruñó Marcus. La comunicación zumbó y la voz de una mujer cortante llenó la cabina, la clase de voz que podría cortar vidrio. «Caín, ¿qué demonios estás haciendo? Eres una nave contra 3. Serás chatarra antes de que lleguemos». Marcus no parpadeó. «Han matado a nuestros niños. Bass,
Ya han matado a la mayoría de ellos. No voy a esperar. Un silencio pesado con estática. Luego, estás loco, pero vamos a ir. Mantén el fuego, Caín. Es una orden. No tenía planeado morir todavía, dijo Marcus y cortó la línea. Se giró hacia su tripulación. No estamos aquí para negociar. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para hacerles pagar a cada uno de ellos. La Elysium Dawn se lanzó hacia la refriega, tejiendo a través de una tormenta de rayos de partículas y rondas cinéticas. Torres empujó la nave hasta su punto de quiebre, esquivando con una gracia temeraria que desafiaba las leyes de la física. Raza desató todo lo que tenían, misiles y cañones de riel golpeando la nave principal Crixani hasta que sus escudos titilaron y se apagaron. El primer derribo llegó con un destello satisfactorio. Un misil atravesó el casco enemigo, encendiendo su núcleo en una brillante bola de fuego silenciosa. La tripulación no vitoreó, no había tiempo. Las otras dos naves ajustaron sus movimientos, escalofriantemente sincronizadas, y la descarga de fuego aumentó de intensidad. La mente de Marcus corría, recreando la transmisión en su cabeza, la voz del niño quebrándose en sollozos antes del silencio. Había visto los registros de la colonia antes del ataque. Practice 9 había sido un lugar olvidado, un punto insignificante con unos pocos miles de almas, principalmente mineros y sus familias, niños que crecían persiguiéndose unos a otros por calles polvorientas, soñando con la tierra que nunca verían. Ahora estaban muertos, o lo que era peor, cautivos de monstruos que ni siquiera los veían como vivos, solo carne para negociar. Sus puños se apretaron hasta que sus uñas le clavaron las palmas, sacando sangre. Señor, escudos al 30%, gritó Raza. No podemos soportar mucho más. Entonces no lo hagamos, gruñó Marcus. Atravesemos al maldito si es necesario, pero mantengan a esas naves alejadas del planeta. Torres le lanzó una sonrisa salvaje. ¿Hablas en serio, capitán? Muerto en serio, respondió Marcus. El timonel rió, un sonido áspero y entrecortado, y apuntó la Elysium Dawn hacia la segunda nave Crixani. Era un movimiento desesperado, una jugada suicida, pero a Marcus no le importaba. Los Crixani habían subestimado a los humanos una vez, pensando que eran débiles, maleables. No sabían lo que ocurría cuando uno metía a un humano en un rincón, cuando les quitabas a sus niños y los dejabas sin nada que perder. La nave se lanzó hacia adelante, los motores rugiendo, una flecha desgastada dirigida al corazón del enemigo. Entonces los escáneres se iluminaron. Los puntos verdes se inundaron desde el borde del sistema. La flota. Furgonetas retrofitted con armas, transportes cargados de armas improvisadas, naves civiles que no tenían ningún derecho a estar en una pelea, pero que ahí estaban de todos modos. Humanos, no soldados, no guerreros, solo personas que habían escuchado la misma transmisión que Marcus y que sentían la misma rabia. Las naves Crixani vacilaron, su formación tambaleándose mientras las probabilidades cambiaban. Marcus mostró los dientes, en algo que no era una sonrisa. Ahora, dijo, vamos a mostrarles lo que pasa cuando no nos escuchan. La Elysium Dawn golpeó, y el vacío estalló en fuego. La Elysium Dawn chocó con la segunda nave de guerra Crixani en un grito de metal y fuego, un golpe oblicuo que hizo que ambas naves giraran en el vacío. El impacto arrojó a Marcus Caín contra el panel de comando, su hombro chocando contra el borde con un crujido que sintió más que oyó. El dolor explotó, caliente y agudo, pero lo ignoró, forzándose a levantarse mientras la cubierta se inclinaba bajo sus pies. Chispas llovían del techo y el aire sabía a ozono y sangre. La tripulación se aferraba a sus estaciones, sus rostros pálidos pero desafiantes. Sus ojos reflejaban el caos exterior, donde la flota humana atacaba a los Crixani como lobos sobre una bestia herida. Informe de daños, gritó Marcus, su voz sobre el aullido de las alarmas. Raza tosió, limpiando una franja de hollín de su rostro mientras escaneaba los datos. Los escudos han caído, señor. Brechas en los cubículos 3 y 4. Los sellos de emergencia están manteniendo, pero hemos perdido 2 cañones de riel. Los motores al 60%. Suficiente para pelear,
dijo Marcus más para sí mismo que para ella. Se enderezó, ignorando el dolor en su hombro, y miró la pantalla táctica. La segunda nave Crixani estaba gravemente dañada, su casco desintegrándose, pero la tercera aún estaba intacta, sus cañones de partículas taladrando la flota humana con una precisión despiadada. Los transportes estallaron en silenciosas explosiones, las naves civiles despedazadas antes de que pudieran disparar un solo tiro. Estos no eran soldados entrenados, solo mineros, comerciantes, padres que tomaron lo que pudieron y corrieron. Y estaban muriendo. Torres, ponnos entre esa maldita nave y la flota, ordenó Marcus. Redirige la energía a los cañones delanteros. Todo lo que nos quede. Torres no discutió, aunque su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión grave, su mandíbula tensa. La Alysium Dawn gimió mientras giraba, sus motores vacilando, pero obedientes, impulsando la nave maltrecha en la línea de fuego. Un rayo de partículas cruzó su proa y toda la nave tembló, las luces atenuándose mientras la energía se redirigía a las armas. Raza disparó una respuesta desesperada, una salva de misiles y proyectiles de cañón de riel que golpearon los escudos de la tercera nave Crixani, quebrándolos como cristal. No fue suficiente para matarla. No todavía. Pero dio a la flota un respiro, una oportunidad para reagruparse. Los ojos de Marcus se dirigieron al planeta abajo, la superficie de Practice 9, una mancha de marrón y gris a través de la atmósfera. En algún lugar allá abajo, los niños seguían vivos, atrapados en esas cercas, esperando que alguien llegara. Casi podía oír sus gritos, los ecos débiles de esa transmisión repitiéndose en su mente. Les había prometido a los Crixani que pagarían, y lo cumpliría. Pero las promesas no valen nada si no puedes cumplirlas. Señor, transmisión entrante, dijo Raza, su voz cortando sus pensamientos. Es de los Crixani. La sangre de Marcus se heló. Conéctenla, gruñó, y la comunicación se llenó de una voz gutural y aceitosa que se coló por los altavoces. El traductor luchaba por seguir el ritmo. Nave humana, lucha sin honor, dijo la voz, como si se deslizara a través de aceite. Ríndanse ahora o masacraremos a los jóvenes uno por uno. Lentamente. Un escalofrío recorrió a la tripulación, una respiración colectiva que se quedó atrapada en sus gargantas. Marcus lo sintió también, una punzada de hielo en su estómago, pero se deshizo rápidamente bajo el calor de su rabia. Se inclinó hacia los altavoces. ¿Creen que pueden amenazarnos? ¿Creen que eso nos va a detener? Dijo, su voz baja y mortal. Les advertimos. Hagan daño a un niño humano y estarán acabados. Empiecen a matar y me aseguraré de que toda su especie lo sienta. Los Crixani no respondieron de inmediato. El silencio pesaba, calculador. Luego, un sonido llegó a través de la comunicación, no palabras, sino un lamento alto y agudo, inconfundiblemente humano. El grito de un niño, crudo y aterrorizado, se cortó abruptamente por un crujido húmedo. La línea se cortó. Marcus quedó congelado. El sonido se clavó en su alma. El puente estaba en silencio, todos los ojos fijos en él, esperando. Se giró hacia la ventana de observación, mirando la nave Crixani, su enorme cuerpo insectoide una mancha oscura contra las estrellas. Torres, dijo con voz afilada, a toda velocidad, ramen a esa maldita nave. Señor, comenzó Raza, pero él la interrumpió con una mirada. Acaban de matar a uno de los nuestros a propósito para hacer una demostración, dijo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino con una furia tan profunda que sentía que podía partir el casco de la nave. No vamos a esperar a la flota. Esto lo terminamos ahora. Torres asintió, sus manos firmes mientras empujaba el acelerador al máximo. La Alysium Dawn avanzó, una bestia moribunda con una última pelea en ella, dirigida directamente hacia la nave Crixani. El enemigo disparó rayos, desgarrando el casco, pero Marcus no se movió. Viendo las cercas en su mente, los niños acurrucados, sus padres desaparecidos, su esperanza desvaneciéndose. Pensó en las mandíbulas del embajador Crixani, su risa burlona ante su advertencia. Ellos pensaron que los humanos eran débiles.
Estaban equivocados. La flota humana llegó. Su llegada fue la chispa que incendió la lucha. Las naves de todo tipo surgieron, sus cañones rugiendo, lanzándose sobre las naves Crixani como lobos. Los barcos enemigos dudaron, vacilaron, y Marcus sonrió, mostrando los dientes. Ahora, dijo, vamos a mostrarles lo que pasa cuando no nos escuchan. La Alysium Dawn chocó, y el vacío estalló en llamas. La nave Crixani principal absorbió el golpe, pero no se detuvo. Los cañones de partículas seguían disparando, pero algo había cambiado. Los humanos no se habían rendido, no se habían retirado. Ahora, los Crixani sabían lo que los humanos hacían cuando alguien les quitaba lo que amaban. El combate continuó, las naves humanas destruyendo la flota Crixani con una furia renovada. Mientras tanto, en la superficie de Practice 9, el verdadero combate estaba por comenzar. Las fuerzas de Marcus no se detendrían hasta que todo estuviera terminado. Ya no se trataba de sobrevivir, ya no se trataba de ganar. Se trataba de venganza. La Alysium Dawn flotaba en el vacío, una carcasa rota dejando una estela de humo y chispas, su casco marcado por la colisión que había dejado fuera de combate la última nave Crixani. Marcus Cain estaba de pie entre los escombros del puente, su respiración empañando el aire frío mientras los sistemas de emergencia luchaban por mantener la nave viva. El Vindicator flotaba cerca, limpiando los escombros con una precisión quirúrgica, pero los ojos de Marcus estaban fijos en Practice 9. Abajo, los niños seguían vivos. Sus débiles firmas térmicas una frágil línea que lo impulsaba hacia adelante. Ese grito, que había cortado la comunicación, se repetía en su mente, alimentando una rabia que ahogaba el dolor en su hombro. «Raza, ¿podemos aterrizar?», preguntó, su voz áspera como la grava. Ella echó un vistazo a las consolas parpadeantes, su rostro sombrío. «Los motores apenas aguantan, señor. Tenemos una oportunidad para un aterrizaje forzoso. Tal vez no podamos caminar al salir». «Háganlo», dijo Marcus sin dudar. «Torres, traza el curso directamente hacia esas cercas». Torres asintió, sus manos temblorosas mientras manipulaba los controles, forzando la nave moribunda a alinearse. La Alysium Dawn gimió, su estructura temblando mientras se dirigía hacia el planeta, la atmósfera engulléndola en una caída ardiente. El Vindicator les envió un mensaje. La voz del almirante Vaz crujió a través de la comunicación. «Caín, detente. Nos encargaremos del asalto terrestre. No estás en condiciones de pelear». «Están matando a niños, Vaz», gruñó Marcus. «No voy a esperar». Cortó la línea. La nave se desplomó a través de la atmósfera, la gravedad sacudiendo los huesos de la tripulación, la nave desmoronándose por dentro. Las paredes de la cubierta se doblaron, y una sección del techo se desplomó, casi aplastando a Raza. Ella maldijo, arrastrándose hacia afuera, la sangre goteando por una herida en su frente. El suelo se acercaba rápidamente, un borrón de polvo y ruina, y la Alysium Dawn aterrizó con un golpe seco, deslizándose sobre la superficie de Practice 9, salpicando tierra y metal. Marcus fue arrojado hacia adelante, chocando contra la ventana de observación, pero se forzó a levantarse, la adrenalina adormeciendo el dolor. «Preparen el equipo», ordenó, agarrando un rifle del estante del armario. La tripulación le siguió, golpeados pero no derrotados, sus rostros iluminados por el resplandor de las consolas chisporroteando. Se lanzaron hacia afuera, al desierto de casas destrozadas y cráteres humeantes. El aire apestaba a muerte. A lo lejos, las cercas Crixani se levantaban, jaulas improvisadas de acero retorcido. Marcus avanzó rápidamente, sus botas crujían sobre los escombros hasta que los vio. Docenas de niños, sucios, con los ojos bien abiertos, presionados contra las barras. Un guardia Crixani se giró, sus garras chorreando sangre, y Marcus disparó sin pensarlo. La bala atravesó su cráneo. Los niños gritaron, algunos sollozando, otros mirando en silencio mientras Marcus destrozaba la jaula. «Ya están a salvo», mintió, sabiendo que más Crixani se acercaban. Miró a sus ojos vacíos, vio el precio de su demora y juró que esos bastardos pagarían con sangre.
Las naves de aterrizaje del Vindicator rugieron por encima de ellos, pero Marcus ya se estaba moviendo, rifle en mano, listo para terminar lo que había comenzado. El polvo giraba alrededor de Marcus Caín mientras se agachaba junto a la jaula rota. Su rifle aún caliente por el disparo que había derribado al guardia Crixani. Los niños salían de la jaula, algunos aferrándose entre ellos, otros demasiado atónitos para moverse. Sus pequeños cuerpos temblaban bajo capas de suciedad y miedo. Una niña, no mayor de 8 años, lo miraba con ojos como cristal roto. Su voz era un susurro. Se llevaron a mi hermano. El pecho de Marcus se apretó. El peso de sus palabras se hundió en él como una daga. Quería prometer que encontraría al niño, que lo traería de vuelta, pero la mentira se quedó atorada en su garganta. Había escuchado el crujido a través de la comunicación. Sabía lo que significaba. Quédate cerca, dijo en su lugar, su voz rasposa pero firme. Te vamos a sacar de aquí. La tripulación se dispersó, formando un perímetro alrededor de los niños. Raza con su pistola desenfundada, Torres empuñando una escopeta. Sus rostros eran duros a pesar del agotamiento, las líneas talladas por la fatiga. Los marines aterrizaron, su armadura brillante en medio de la desolación, pero Marcus no esperaba por ellos. No podía. Los Crixani seguían ahí, sus rugidos guturales resonando desde las ruinas, y cada segundo significaba otra vida apagada. Él lideró al grupo hacia adelante, esquivando los escombros de las calles de Practice 9, casas prefabricadas reducidas a metal retorcido, patios de recreo enterrados bajo cenizas. Los niños marchaban detrás de él, sus pasos suaves pero pesados con el silencio del trauma. Raza lo flanqueaba, respirando con dificultad, la herida en su frente sangrando aún. Señor, hemos detectado movimiento, murmuró Raza, su respiración agitada. 200 metros al este. Gran grupo, están viniendo. Déjalos venir, gruñó Marcus, apretando el rifle con más fuerza. Miró hacia los niños, sus caras pálidas iluminadas por el resplandor de los incendios distantes. Sintió esa fría e inflexible cosa en su pecho retorcerse con más fuerza. Los Crixani no solo atacaron una colonia. Atacaron a los más débiles, a los que los humanos morirían por proteger. No era estrategia, era crueldad. Y fue un error. La primera oleada llegó como una tormenta, los guerreros Crixani cargando desde las sombras, sus garras brillando, las mandíbulas chasqueando con ese sonido nauseabundo. Marcus disparó, los proyectiles rasgando el quitan, derribando a 2 antes de que pudieran acercarse. Torres rugió, su escopeta estallando, destrozando a un tercero en una explosión de vísceras, mientras Raza cazaba a los rezagados con disparos certeros y furiosos. Los niños gritaron, acurrucándose detrás de una pared caída mientras la lucha se tornaba brutal. Las garras desgarraban el brazo de Marcus, cortando su traje, pero él golpeó con la culata de su rifle en el cráneo de la criatura, sintiendo cómo se rompía bajo el golpe. Los marines llegaron en medio del caos, sus rifles iluminando la noche y los Crixani vacilaron, sus números menguando. Marcus no se detuvo, siguió empujando hacia adelante, su visión estrechándose en el siguiente objetivo, luego en el siguiente. Las manos de sangre, las suyas, las de ellos, ya no importaba. Vio las mandíbulas del embajador Crixani en cada uno de sus movimientos, escuchó el grito del niño en cada choque de acero y hueso. Les habían advertido. No habían escuchado. Una sombra se levantó por delante, un comandante Crixani, más grande que los demás, con su armadura marcada y chorreando sangre. Sostenía un brazo humano, pequeño y flácido, como un trofeo. Marcus se congeló. La visión atravesó su rabia, llevándola a algo crudo, algo que dolía. El comandante siseó, su voz raspando a través del traductor. Luchas por nada, humano. Tus jóvenes ya no existen. Tu mundo seguirá el mismo camino. Marcus no respondió con palabras. Se lanzó hacia él, su cuchillo brillando mientras perforaba el pecho de la criatura. El comandante retrocedió, pero Marcus lo siguió, clavando el cuchillo una y otra vez hasta que dejó de moverse. La lucha se drenó de los Crixani,
Luego sus rugidos se convirtieron en chillidos mientras los humanos se cerraban sobre ellos. Marcus se levantó, jadeando, apoyándose en la plataforma mientras miraba a los niños que lo observaban, con los ojos abiertos de par en par, en silencio. Los marines arrasaron con el área, asegurando el perímetro, pero Marcus apenas lo notó. Se agachó, recogiendo el brazo. Los dedos diminutos se enrollaban como si buscaran algo perdido. Era demasiado pequeño, demasiado frágil, y rompió algo dentro. De el que no sabía que aún estaba intacto. Lo dejó caer suavemente, las manos temblorosas, y miró a la niña que había hablado antes. Ahora lloraba, sollozos callados que cortaban más profundo que cualquier garra. No hemos terminado, dijo, más para sí mismo que para ella. Los Crixani se habían retirado, pero sus naves aún orbitaban, sus fuerzas mantenían partes del planeta. El Vindicator podía manejar el cielo, pero el terreno era suyo. Se giró hacia Raza, su voz firme a pesar del dolor. Reúnan a los sobrevivientes, estamos cazando. Señor, apenas puede mantenerse en pie, argumentó ella, pero él negó con la cabeza. No van a salir de aquí, dijo, sus ojos grises fríos como el acero. No después de lo que hicieron. Levantó un rifle caído, revisó el cargador y comenzó a caminar, el peso de su promesa empujándolo hacia adelante. Los niños estaban a salvo por ahora, pero los Crixani aún no habían pagado lo suficiente. No aún. Raza maldijo en voz baja y luego lo siguió, con Torres a su lado. Los marines se reagruparon detrás de ellos, un ejército golpeado, pero determinado. El viento soplaba a través del paisaje devastado de Practice 9, llevando el hedor de metal quemado y sangre alienígena mientras Marcus Cain lideraba su banda desgastada hacia el este. Su costado latía con cada paso, la herida de las garras del comandante Crixani filtrándose a través del vendaje improvisado que Raza le había colocado en una breve pausa. Los niños seguían detrás de él, una procesión silenciosa de ojos vacíos y manos temblorosas. Su confianza en él era un peso más pesado que el rifle colgado de su espalda. No los miraba, no podía, temía ver ese pequeño brazo cortado en cada sombra, un recordatorio de lo tarde que había sido. Raza marchaba a su lado, su pistola empuñada con firmeza, su rostro una máscara de determinación, a pesar de la sangre que se secaba en su frente. Torres cerraba la retaguardia, su escopeta lista, la típica arrogancia reemplazada por una quietud intensa que coincidía con la de los marines que se desplegaban a su alrededor. Las naves de aterrizaje del Vindicator habían asegurado la zona de aterrizaje, pero los Crixani aún mantenían el control de una franja del terreno, atrincherados en el sector este, donde los escáneres habían marcado una gran cantidad de firmas térmicas. Marcus no sabía si eran más niños o soldados esperando morir, pero de todas formas, iba hacia ellos. El terreno cambió a medida que se acercaban a un enjambre de plataformas mineras y silos de almacenamiento, transformados en un laberinto de acero retorcido por el ataque. El aire se espesó, pesado con el zumbido de la cricanita, una vibración baja que ponía los dientes de Marcus de punta. Levantó el puño, señalando al grupo para detenerse, y se agachó detrás de una grúa caída. Por delante, el enemigo esperaba, un puesto fortificado, sus paredes adornadas con torretas, guerreros Crixani patrullando como hormigas alrededor de un nido. Y allí, en el centro, otra jaula, más pequeña, pero igual de obvia. Más niños. El aliento de Marcus se cortó, la rabia encendiendo su interior una vez más. Contó al menos 20 guardias, sus garras brillando en la luz tenue, y dos figuras gigantescas, probablemente élites, su armadura más gruesa, sus movimientos deliberados. Las torretas giraban, escaneando el perímetro, y Marcus supo que un asalto frontal sería un suicidio. Pero esperar no era una opción, no con esos niños tan cerca. Sus débiles gritos llegaban flotando en el viento. Raza, Torres, flanqueen por la izquierda con la mitad de los marines, susurró, su voz un gruñido bajo. Desvíen su fuego, yo me encargaré del resto. Golpéenlos directo en la jaula. Los ojos de Raza se entrecerraron. Señor, está sangrando. Déjeme. Cállate, lo interrumpió, cortante.
No les damos ni un segundo más con esos niños. Ella lo miró fijamente, luego asintió, deslizándose hacia la izquierda con Torres y un puñado de marines. Marcus miró a los demás, sus rostros graves, pero firmes. Rápido y duro, ordenó. Entramos, sacamos a los niños, salimos. Sin heroicidades, solo resultados. El plan se encendió en cuestión de momentos. El equipo de raza abrió fuego desde la izquierda, una lluvia de balas y granadas que iluminó la noche. Los Crixani respondieron al instante, las torretas se giraron, los guerreros cargaron hacia la distracción. Marcus se lanzó al frente, llevando su grupo en una carrera a través del terreno abierto, su costado gritando con cada paso. Una torreta los alcanzó en medio de la carrera, su rayo atravesando a un marine a su lado, reduciéndolo a cenizas. Marcus no se detuvo, no flaqueó, su mirada fija en la jaula. Llegó primero, chocando contra las barras con un hombro que casi se desplomó. Dentro, una docena de niños se acurrucaban, sus caras cubiertas de tierra y lágrimas. Un élite Crixani se cernía sobre ellos, su garra levantada, pero Marcus fue más rápido. Su rifle disparó, los proyectiles desgarrando su pecho. La criatura vaciló, rugiendo, y Marcus disparó de nuevo, derribándola en un montón. Los marines llegaron, haciendo estallar el candado de la jaula. Esta se abrió con un estrépito. «¡Muévanse!», gritó Marcus, apresurándolos a salir. Algunos niños estaban demasiado débiles para levantarse, y él levantó a uno, un niño que no debía pesar más que un cargador de rifle. Su cuerpo delgado temblaba contra el pecho de Marcus. La base explotó a su alrededor, el equipo de raza todavía atrayendo fuego, los Crixani reorganizándose. El rugido de un segundo élite se acercaba, sus garras reluciendo. Marcus empujó al niño detrás de él, recibiendo el golpe en el brazo, la sangre salpicando, pero sin detenerse. Clavó su cuchillo en el ojo de la criatura, girando hasta que cayó. Los marines formaron un escudo, disparando mientras retrocedían, los niños protegidos entre ellos. Marcus iba al final, cojeando, la visión borrosa, el niño aferrándose a su pierna. Vio a Raza y Torres rompiendo hacia ellos, sus rostros ensangrentados, pero vivos, y sintió un atisbo de alivio. Pero se desvaneció rápidamente. El suelo tembló. Un rugido profundo proveniente de la base. Un monstruo de guerra Crixani, una bestia de metal y garras, emergió de las sombras, sus cañones brillando enrojecidos. «¡Corran!», gritó Marcus, empujando a los niños hacia los marines. Se dio la vuelta para enfrentarse al monstruo. Solo, su rifle levantado, a pesar de la sangre que se acumulaba a sus pies. La máquina avanzaba, su rugido ensordecedor, y Marcus enseñó los dientes. Ya le habían quitado demasiado. No iban a ganar esta vez. Por encima, los cañones del Vindicator retumbaban, una salva cayendo sobre ellos, pero Marcus no miró hacia arriba. Disparó un gesto fútil, luego se preparó para el final. La máquina Crixani se cernía sobre él, una colosal masa de acero y muerte. Sus cañones zumbaban mientras se cargaban, su rifle disparando proyectiles contra su armadura. Chispas volaban, pero era como lanzar piedras contra una ola gigante. La sangre goteaba de su brazo y costado, acumulándose en el polvo a sus pies. Sus piernas temblaban, amenazando con ceder. Detrás de él, los pasos de los niños se desvanecían, mientras los marines los evacuaban. El rugido del Vindicator se desvanecía en el cielo. Marcus no se movió. No podía. No con los niños tan cerca de la seguridad. No con la promesa que había hecho quemando en su pecho. Los Crixani se habían reído de su advertencia. Desgarraron todo lo que había jurado proteger. Ahora pagarían, aunque le costara todo. Dejó caer el rifle vacío, sacó su cuchillo y se preparó, los hombros rectos. «Vamos, hijo de puta», murmuró, su voz perdida en el caos. «Terminemos esto». La máquina saltó, una garra descendiendo, y Marcus se tiró a un lado. El impacto hizo un cráter en la tierra donde había estado. El dolor explotó a través de sus heridas, pero rodó y se puso de pie, cortando una línea hidráulica en su pierna.
Líquidos negros brotaron y la máquina tambaleó, sus cañones disparando a lo loco, dejando surcos en las ruinas. El Vindicator disparó más cerca, una salva haciendo volar la pared del puesto. Marcus se agachó bajo otra garra, clavando su cuchillo en una articulación y girando hasta que algo se rompió. La máquina chilló, un sonido que le resonó en los huesos. Pero no fue suficiente. Raza gritó su nombre, a lo lejos, desesperada, y Marcus se giró, viéndola correr hacia él, Torres a su lado, disparando a la máquina. La atención de la máquina se desvió hacia ellos, y Marcus, con un corazón que latía con fuerza, saltó sobre su pierna, apuñalando con todo lo que le quedaba. La máquina giró hacia él, disparando. La batalla era suya.